Bueno, esperemos a ver, porque como hoy comencé tarde, para que se alcancen a conectar algunos. Bueno, van 15 personas y con estas 15 personas vamos a iniciar esta tercera catequesis hasta cuando ustedes me dejen caminar. Las preguntas que ustedes hacen no interrumpen la catequesis, sino que al contrario la enriquecen. Y eso hace que todos nos vayamos compenetrando con la formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este día especial de la Cátedra de San Pedro, te queremos dar gracias, Señor, por llamarnos a ser parte de esta Iglesia católica, tu Iglesia, y nos adherimos profundamente con el corazón, con nuestra libertad, nuestra voluntad, al Evangelio, a la doctrina de la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y acogemos la doctrina del amor y del perdón en nuestro corazón como norma de vida. Danos la gracia de la fidelidad al Evangelio y de la perseverancia en tu santo servicio y en la misión de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, de todo lo que hemos visto, yo resumo que mientras muchos ven la sexualidad como una oportunidad de libertinaje y otros la hacen pecado, la Iglesia resalta la bondad de la sexualidad humana, sobre todo la sexualidad en el matrimonio. Yo digo sobre todo la sexualidad en el matrimonio porque todos los que son casados son sexuados y los que no somos casados también. Que sexualidad no es el acto de intimidad, sino que sexualidad es respetar la dignidad del hombre como hombre y de la mujer como mujer. Pero la dignidad de las relaciones íntimas de los esposos son buenas. Entonces, es el principio. Toda relación íntima de esposos es buena, siempre y cuando sea fruto del amor y goce de la libertad y la voluntad de los esposos para donarse el uno al otro. Eso deja por fuera las relaciones violentas de esposos casados sin libertad de uno o del otro. Que era lo que yo decía, muchas veces las relaciones íntimas pueden ser tomadas como una violación. Es necesario materializar el amor, y el amor se materializa en la relación de la pareja, del hombre y la mujer. Y les explicaba yo que así como el sacerdote materializa su amor celebrando la Eucaristía, los esposos materializan el amor en su lecho nupcial, en su lecho de matrimonio. Luego hay dignidad en las relaciones conyugales, que no son pecaminosas, sino que son esa entrega amorosa que plenifica el amor de Cristo con la Iglesia y plenifica el amor de los esposos entre sí en el nombre del Señor, una relación bendecida. Ya llevamos 31 personas en ese momentico. La edad moderna, yo les decía, trajo consigo el divorcio, y por eso hoy hay divorcio exprés, y por eso entonces el matrimonio civil se toma como un contrato
no como sacramento. Si fuera sacramento sería indisoluble, es decir, no se puede destruir, pero como es un contrato, existe el divorcio. No doy allí más puntadas porque ustedes saben más de eso que yo. Vamos a hablar de los aspectos esenciales del matrimonio y entonces lo primero que decimos es que el matrimonio es el signo de unión de Cristo con la Iglesia, que ya en el Antiguo Testamento los profetas lo ven como un gran noviazgo de Yahvé con su pueblo, y que el amor conyugal se refería a ese amor bondadoso de un Dios fiel con un pueblo infiel. Y recuerden ustedes que yo les hablaba de Oseas. Oseas, el profeta, que tomaba por esposa a una prostituta, y el Señor, cada vez que ella se iba, le decía: vuelve a tomar a tu esposa, porque yo, así como esa esposa es infiel, mi pueblo es infiel y yo lo tomo. Es decir, que es un amor incondicional. ¿Cómo materializa un soltero el amor? Es que el amor no se materializa en una relación íntima. Aquí me están preguntando cómo se materializa un soltero el amor. ¿Cómo materializa un sacerdote el amor? Miren, todos estamos llamados, Juan Carlos, solteros, casados, sacerdotes, religiosos, a ser fértiles. Todos estamos llamados a la fertilidad. Todos estamos llamados a la fecundidad. Y se da en la entrega, abnegada en el servicio. El sacerdote es fecundo cuando se desgasta en su sacerdocio. El soltero en sus gestos de amor para con la humanidad, en sus gestos de servicio. A mí Juan Carlos, me da pie para decir algo que a mí me preocupa muchísimo, porque me encuentro hoy con jóvenes que dicen: yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos. Bueno, tampoco quiero servir a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere hacer? Yo quiero estar con una y con otra, pero sin compromiso. Y entonces se vuelve un vagabundo. Cuidado, porque si yo no quiero tener hijos, ni quiero casarme, debo optar entonces por un servicio desinteresado al prójimo. Pero de ninguna manera puedo entrar a una libertad sexual como hacen los jóvenes hoy. Entonces, un joven materializa el amor cuando hace las cosas bien. Materializa el amor cuando sirve. Materializa el amor cuando se dona. A ver, es que el cristianismo ya es una donación. Donarme en el servicio a la iglesia, en el servicio a las personas, es materializar el amor. Yo espero que Juan Carlos me haya entendido y sé que esa pregunta de Juan Carlos ilumina lo que muchos pueden estar preguntando. Así de que la pregunta es muy buena. Aquí nos saludan desde Tenerife, España. Entonces los saludamos a ellos también desde acá. Pablo recoge esa imagen de matrimonio en la carta a los Efesios, que es una carta familiar que yo les aconsejo que lean, porque es una carta de amor para hijos, para padres, para hermanos, para amigos. Listo, Juan Carlos, me alegra mucho. Y Pablo subraya el amor esponsal de Cristo que debe fomentarse en la vida de los esposos. Un amor esponsal. San Agustín llama sacramentum al matrimonio, sacramento. Y cuando habla de sacramento habla de indisolubilidad matrimonial. A mí me parece muy bonito esto. Miren, que nadie se case pensando en que se va a divorciar, pero que nadie se case con la seguridad. Yo escuchaba hace muy poco a una persona que se va a casar y me dice: tengo mucha alegría de casarme, pero tengo miedo. Y la respuesta mía fue: me da mucha alegría que tenga miedo. Ustedes me preguntan: ¿por qué tiene alegría? Porque cuando uno se siente seguro se cae, ¿sí o no? ¿Cuándo se cae uno? Cuando monta en bicicleta. ¿Aprendiendo o cuando ya aprendió? No. Cuando ya aprendió. ¿Y por qué se cae uno cuando ya aprendió? Porque uno está seguro. Cuando uno está aprendiendo, uno
uno hay un tembleque va y baja los pies y no anda tan rápido, ¿cierto? O en moto uno anda en primera para irse suavecito. Pero cuando yo ya sé, yo le meto quinta y arranco a lo que da. Y en la curva cuando yo monto en bicicleta y sé que sé montar en bicicleta, yo hago piruetas. Y lo hago delante donde me vean, porque pues, yo ya sé. ¿Y qué me pasa? Cuando uno se casa seguro de que no va a fallar, más rápido. Cuando yo tengo que pasar una parte oscura y me siento un niño, ¿qué hago? Busco que mi papá me acompañe y me dé la mano. Pero cuando yo ya me siento un varón grande, ¿yo qué hago? Me voy solo. En el matrimonio uno tiene que sentirse un niño, necesitado de Dios para buscar de Dios. Ustedes entiendan esto. Entiendan esto. La indisolubilidad es una seguridad. Yo estoy seguro de un matrimonio indisoluble, pero tengo miedo de fallar y que nos separemos. Y como tengo miedo, ¿qué tengo que hacer? Dejarme ayudar por Dios en la oración, dejarme ayudar por la oración de los hermanos y perseverar en la gracia. De modo que el matrimonio no se convierta donde el sacerdote es un mago. Yo les he dicho, ustedes han escuchado en los matrimonios, yo no soy un mago, yo soy un sacerdote. La gente cree que yo digo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y dijo que va para toda la vida. Y entonces no vuelven a orar, no vuelven a misa, se vuelven unos sinvergüenzas infieles, los dos. ¿Y qué pasa? Se acabó el matrimonio. Y luego dice, ay padre, si usted tiene una mala mano, usted nos casó y nos separamos a los 2 meses. No, ustedes se descuidaron. Hay que perseverar. Listo, por aquí están participando también. Uno se casará con la persona, pero no quiere decir infierno. ¿Cómo? Uno se casa con una persona porque con ella es infierno, pero yo creo que es infierno. Así me toca yo, y llegar toda la vida. Exactamente. Yo lo digo porque cuando yo montaba mucho en cicla, Sí. y eso de aquí hasta el cuello no me bajaba en cicla, pero lo que me tocaba. Y yo salía, me iba hasta el cuello, iba y volví en cicla otra vez por hacer ejercicio. Y cuando llegaba una vez pues yo iba y sabiendo montar en cicla. Cuando llegué iba en una como arena. Porque tenía confianza. Aquí me están contando el mismo ejemplo de unas caídas porque sentía confianza de sí mismo. Nunca sientan confianza de sí mismos, no se sientan seguros. Cuando usted se siente seguro, descuida el amor matrimonial. Cuando usted se siente seguro de esa pareja que tiene en casa y que ya la amarré con el matrimonio, no vuelve a ser detallista, no vuelve a sacar tiempo con esa persona. Cuando usted se siente seguro, piensa que estar con esa persona es perder tiempo. Ya la tiene segura, que quede en la casa haciendo de comer o que se vaya a trabajar para que traiga el mercado. Cuando usted no se siente seguro, usted cultiva el amor, busca el amor, riega la plantica del amor, pero ante todo se deja ayudar por Dios. Es muy importante. Dice, Padre, cuando hay inseguridad, ¿qué debemos hacer? A ver, depende, Janet, ¿qué inseguridades? Si es inseguridad con la otra persona, hay que dialogar. Una cosa es la inseguridad con la otra persona porque yo pienso que me está haciendo infiel. Eso puede ser verdadero, puede ser falso. Pero como nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Yo puedo estar pensando aquí que mi mujer no ha llegado porque está con el amante. Y me estoy amargando la vida y se la voy a amargar a ella. Y es posible que no esté con nadie. Entonces hay que dialogar y hay que disipar esos miedos. Cuando la inseguridad es personal, porque no sé si voy a ser fiel en el matrimonio, tiene que dejarse ayudar por Dios. Ante todo, la oración, la escucha, la confianza, el diálogo. Es muy importante, Janet, en la vida matrimonial. Yo ya hablo aquí entonces de que el matrimonio es signo de la unidad de Cristo con la iglesia. Ustedes realizan la unidad de Cristo con la iglesia. Segundo tema en este matrimonio, en lo del matrimonio, es el tema de la indisolubilidad. Yo no estoy ensayando. Conocí a un sacerdote que le decía a los jóvenes, es mejor que se vayan a vivir juntos y ensayen si se puede o no y luego se casan. Cuidado. El padrecito estaba muy equivocado porque estaba dañando
el proceso que Dios nos pide en la vida matrimonial. Mi pareja no es un ensayo, no es un conejillo de indias, no es un ratón de laboratorio. Qué feo que a uno lo cojan como ensayo, ¿no les parece? O sea, si conmigo va a ensayar, perdónenme la expresión ahora, se busque a otro. ¿Sí o no? O me toman en serio o mejor no me tomen. Debe ser de esa manera. El matrimonio es para toda la vida. Les conté también de la persona que le decía a uno: padre, y debo hacer una carta para asegurar mis bienes. Pues no, si ya está pensando en divorciarse, ya está pensando en que la otra persona se casó con usted por interés, y si ya piensa que su esposa o su esposo se va a casar por interés, ¿qué tiene que hacer? No casarse. Y si está pensando que el matrimonio no le va a funcionar, ¿qué tiene que hacer? No casarse. Por eso es tan importante, mis hermanos, que los cursos prematrimoniales no lleven a las parejas a casarse, sino a discernir sobre su vida matrimonial. Un buen curso prematrimonial a los jóvenes les dice, le deben decir a uno: padre, después del curso me di cuenta que yo no sirvo todavía para el matrimonio. Es un buen curso. Buen curso no es el que me lleva a casarme, me lleva a discernir la vida matrimonial. El matrimonio no es un juego. El curso para ser sacerdote para mí duró 8 años. 8 años de discernimiento. De modo que cuando yo me metiera ya, no era porque, no, yo lo había pensado, lo había meditado. A mí la terraza del seminario me servía para ubicarme si era comerciante, si iba a ser médico, si iba a ser abogado, y yo no servía para nada. Para lo único que me dio servía es para eso, entonces me metí a ser cura. De lo mismo tienen que pensar los esposos, los novios, si sirven o no sirven. Vamos a ver, ¿qué más dicen por acá? Bueno, no están calladitos, juiciosos. De indisolubilidad hablan los evangelios, la epístola de Pablo de Tarso. Cuando se habla de las primeras comunidades, había un predicador en la iglesia en los primeros siglos, se llamaba Pastor de Hermas, que condenaba el matrimonio de los separados. Lo mismo hizo Justino, Atenágoras de Atenas, que hablan incluso, Atenágoras habla de que no es posible que se vuelva a casar un viudo. Estoy hablando de los primeros siglos. Y así muchos más hablaron de esta forma. Pero hoy, ¿qué decimos? Decía el Concilio de Cartago. El Concilio de Cartago escribió lo siguiente. Los obispos dicen: nos pareció bien, estoy leyendo textualmente, que según la disciplina evangélica y apostólica, ni el abandonado por la mujer ni la dejada por el marido se unan a otro, sino que permanezcan así y se reconcilien. Miren lo bonito. Cuando una persona no puede vivir con la otra, siendo casados, hagan acuerdo de separación de cuerpos. Pero sepan que el uno y el otro son casados y tienen una obligación en la santificación de su pareja. A mí me parece bonito cuando hacen acuerdos y viven hasta en la misma casa. ¿No le pasa a la señora Rosa? El esposo está en la misma casa. Son amigos, no pudieron vivir juntos. Esta semana tuve una pareja de unión libre que llevan 24 años viviendo en la misma casa en castidad, ayudándose. ¿Es posible? Entonces, hay momentos en que la separación es inevitable, pero sean siempre esposos, guarden castidad. Incluso busquen la reconciliación. Reconcíliense si es posible. Lo dice el Concilio de Cartago. Aquí me dicen: padre, estamos poniendo mucha atención, me parece muy bien. Luego, la enseñanza de los primeros protestantes en relación con la indisolubilidad
fue muy variada. Lutero, que es uno de los reformadores, puso la relación del matrimonio como materia de la legislación civil. Ellos permiten que la legislación, que lo legisle lo civil. Y por tanto la religión no debía introducir normativas relativas al matrimonio. Lutero permite el divorcio y hasta la poligamia. Miren las equivocaciones de Lutero. Ustedes saben que Enrique VIII se separa también de la iglesia porque no lo dejaron casarse por segunda vez. Allí hay divorcio. El Concilio de Trento dice lo siguiente: si alguno dijese que la iglesia se equivoca cuando enseña o enseñó conforme a la doctrina del Evangelio y de los apóstoles, no se puede desatar el vínculo del matrimonio por razón del adulterio de uno de los cónyuges, sea anatema. ¿Esto qué significa? A mí me cuesta, me duele. Yo hoy, los que estuvieron en misa de 5 conmigo, se dieron cuenta que les pedía adhesión profunda al Evangelio, adhesión a las enseñanzas morales de la iglesia, adhesión a Cristo, porque ello nos deja por fuera de la iglesia si no lo aceptamos así. Y hoy estamos viviendo en un mundo completamente relativo. No funciona, tranquilo, déjela. Váyase con otra, usted tiene derecho de rehacer su vida. ¿Se ha escuchado la frase? Usted está joven, rehaga su vida, no importa que vive en adulterio. Esa es la relatividad en que vive el mundo, relativismo. Enrique VIII se separa de Roma por disputas políticas y por negarse a disolver el matrimonio de los reyes, que eran casados. Recuerden lo que Dios ha unido. Hoy muchos piden la nulidad matrimonial y no a todos se les da. ¿Por qué? Porque a veces no hay causales. O sea, eso no es de pedir, pagar y se me disolvió. No, cuando no hay causales de nulidad, no hay nulidad. Así él viva con otro y usted viva con otro. Se les llama la castidad. Aquí me dice Jessica Paola, mi sueño es ver a mis papás juntos. Miren qué bonito, y yo aquí hago un paréntesis, porque cuando los padres se separan deben de pensar también en sus hijos y no ser egoístas. Jessica no es una niña, tengo entendido que ya es una señora, pero sigue hablando como hija. Ustedes deciden por una familia, luchen por la familia. ¿El amor qué es? El amor es lucha. Cuando alguien celebra 50 años de matrimonio dice, ay no, nunca pelearon. No, muchas veces pelearon. Muchas veces quisieron largarse el uno del lado del otro. Pero el amor les permite estar juntos, porque el amor sobrepasa las barreras. Es muy bonito. Aquí Jessica me dice casada y con hijas. Bueno, pero Jessica, de todas maneras, para Dios todos son niños. Entonces vale la oportunidad. Pero fíjense en esto. Es el deseo de la santificación de los padres como esposos para que lleguen a donde Dios como esposos, como un día ellos escogieron. La indisolubilidad afecta el matrimonio de modo absoluto. El matrimonio sacramento, escuchen esto, no es lo mismo el matrimonio civil al matrimonio sacramento, contraído válida, ¿qué significa eso? Con todas las normativas de la iglesia, y consumado, ¿qué significa eso? Mire, yo aquí hago otro paréntesis para que ustedes me vayan entendiendo. Una pareja que vive 10 años, 15 años en unión libre y se casa, debe consumar el matrimonio en la relación íntima. Porque si no se consuma, se llama rato y no consumado y puede ser nulo. Es muy importante esto. Yo a veces pienso, estoy hablando a nivel personal, que unas personas que viven en unión libre
y están ya en el lecho de muerte, si no se casan no pasa nada. Lo importante es que se arrepientan y se confiesen. ¿Por qué razón? Porque ya no pueden consumar. Bueno, Betty está preguntando, si no se consuma, ¿no quedan casados? La respuesta es no, no están casados. El matrimonio se celebra y se consuma. Si alguien se casa y la esposa se va después del matrimonio, o el esposo se va, y nunca están en la noche de miel, de luna de miel, ese matrimonio es nulo, es rato no consumado. Es una causal de nulidad. Se debe consumar. Entonces, estoy hablando de, en nuestras parroquias hay ancianos que ya por su edad no tienen relaciones íntimas. Vivieron en unión libre. Esos esposos que ya viven en castidad, discúlpeme que diga obligatoria, porque es que no pueden, y ya viven como hermanos y se ayudan como hermanos, ¿pueden ellos confesarse ni comulgar? Claro, lo pueden hacer, porque ya no están viviendo como pareja. Están viviendo como hermanos, son dos viejitos que se ayudan. Ahora, para tranquilidad de su conciencia cristiana, ellos se casan. Pero ya viven como hermanos. Dice, padre, yo una vez fui a confesarme y el consejo era que dejara a mi esposo, que muy seguramente Dios no me juzgaría si me volvía a enamorar. Obviamente que quedé muy desconcertada. Mi matrimonio se lo entregué completamente a Dios y le pedí que me guiara. Lizzie, ¿y está con su esposo hoy? La pregunta, ¿cierto? A ver, mire, si Lizzie estaba casada, y al confesarse, el consejo del sacerdote es que deje el esposo, habría que mirar por qué le aconseja. A ver, si hay violencia intrafamiliar, si hay respeto porque hay una infidelidad continua, porque hay señores o señoras que quieren vivir con los dos a la vez. Yo tengo gente así. Se puede aconsejar una separación, pero la segunda parte de que si se vuelve a enamorar hasta Dios no la juzgue, cuidado. El sacerdote está induciendo a la persona al adulterio. Eso tiene que ser clarísimo. Yo les dije hoy, la verdad no se negocia. Entonces, el consejo que le dieron a Lizzie es desafortunado. Ella me dice, me fue infiel. ¿Qué hay que hacer con una persona infiel? Betty dice hablar con él. ¿Qué más? Mirar a ver si llega a una conciliación. ¿Qué más? Perdonar. Miren lo bonito. Son consejos que están dando los laicos, no los estoy dando yo. Hay que aprender a dialogar. Hay que aprender a escuchar, hay que dar oportunidad y hay que incluso poner puntos sobre las íes. Me quieres a mí, yo te perdono, pero cambia de vida. El amor lo puede todo. Dice aquí un abrazo, un beso, una acoger a la persona como pecadora. Recuerden ustedes a Oseas, que el Señor le dice, toma nuevamente a tu esposa. Se fue con otros y es una prostituta. Tómala porque yo que soy fiel, tomo a mi pueblo por esposo. Y mi pueblo es un pueblo infiel. Es lo bonito del matrimonio. Y ustedes me dicen, padre, es que es difícil. ¿Y quién les dijo que el amar es fácil? El amor es difícil. Ay, perdón. Entonces mire que lo que le pasó a Lizzie es muy, pero muy desafortunado. Gracias a Dios, Lizzie no hizo caso. A ella le aconsejaron, deje a su esposo, que si se vuelve a enamorar,
Dios no la juzga. ¿Qué es eso? Una invitación al adulterio. Cuidado, no. Gracias, Lizzy, por responder negativamente al consejo y por mantenerse en el hogar. Qué bonito testimonio. En caso de que el matrimonio, sacramento, no haya sido tal, es decir, lícito, válido y consumado, puede ser declarado nulo mediante un juicio en la iglesia. Hasta ahí vamos bien. Vamos a hablar ahora de los elementos del matrimonio católico. Matrimonio católico es que se llama igual matrimonio sacramento. El matrimonio católico se llama matrimonio sacramento. No es igual al matrimonio civil o al matrimonio de otro estilo, es el matrimonio sacramento. El matrimonio tiene materia y forma, como todos los sacramentos. Ustedes han visto que los sacramentos tienen materia y forma. La materia en el bautismo, el agua. La forma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Eucaristía la materia es el pan y el vino, la forma es las palabras de la consagración. En el matrimonio la materia y la forma son las palabras del consentimiento, que son consideradas como materia del sacramento. Y como forma, dado que expresan la aceptación de una donación mutua en el matrimonio. De la materia y la forma es el mismo consentimiento. ¿Qué hace el matrimonio? El consentimiento de los dos esposos o de los dos cónyuges o de los dos novios que al casarse se entregan mutuamente, libre y voluntariamente, sin reservas, y dicen: yo, fulano de tal, te acepto a ti como fulana de tal, como mi esposa, y me convierto en tu esposo para serte fiel durante toda la eternidad. Bueno, con todo lo que implica el consentimiento. Eso es el matrimonio. Entonces el matrimonio no es la misa. Yo alguna vez, a mí me decían en la catedral que era el padre de los 15, porque después de 15 minutos celebraba la misa sin novios. No esperaba más, todavía soy el padre de los 15. Y alguna vez casé una pareja llegando a la sacristía. Llegó tarde a misa, llegó cuando la misa ya había terminado, los casé en la sacristía. Llegando a la sacristía. ¿Cuál es el matrimonio? El consentimiento. Un matrimonio muy desafortunado porque llegan tarde a una cita tan importante. Yo soy muy exigente con los esposos, con los que se van a casar. Porque a mí me parece que siendo tan importante, yo no puedo llegar tarde. ¿Tú imaginas el día que de mi ordenación yo llegarle tarde al obispo? No me hubiera ordenado. Pero fue tan emocionante que yo desde la noche anterior no dormí. Porque era emocionante, tenía emoción y tenía miedo. El que se va a casar tiene que sentir lo mismo. Miren, Derli Benavides: mi matrimonio, a pesar de las dificultades y tropiezos, como todos, permanece gracias al respeto y la tolerancia y a la gracia de Dios. Qué bonito. El ministro del matrimonio. El ministro del bautismo es un diácono, un sacerdote o un obispo. El ministro de la Eucaristía es un sacerdote o un obispo. El ministro del matrimonio aún es tema debatido, pero hasta ahora en Occidente el ministro del matrimonio son los contrayentes. ¿Sabían ustedes eso? ¿Quiénes celebran el matrimonio? No. Betty dice que el sacerdote, no. Los esposos. Porque la materia y la forma son ellos mismos y la forma del matrimonio son las palabras del consentimiento. Eso, les cuento algo que me pasó a mí en una vereda. Después me dio pena con el Señor, porque fue una parroquia donde la gente tuvo mucha confianza conmigo y yo hago bromas. Y entonces estábamos reunidos allí en una escuela, y un señor que vivía en Unión Libre me dijo: padre, yo sí me quiero casar, pero con usted. Entonces yo le dije:
de imprudente, yo le dije, a mí no me gustan esas cosas. Yo sí lo caso, pero cásese con su esposa. Y el Señor no hallaba qué decirme. Yo creo que Él quería decirme cosas feas, pero le daba pena porque era el sacerdote. Era que yo los casara, pero Él dijo, Padre, yo me caso, pero con usted. Pero yo que hago bromas, ustedes lo saben. Fíjense que los que celebran el matrimonio son los esposos. Por tanto, ellos son los ministros. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es un elemento sin el cual no hay matrimonio válido, porque es el testigo cualificado de la iglesia. ¿Qué es el sacerdote? Testigo cualificado de la iglesia. Que algunas veces puede ser un laico, ¿sabían eso? Puede ser un laico el que los case. Porque en territorios de misión, donde no hay sacerdotes, el obispo puede delegar a un catequista, un laico, para que presencie el matrimonio como testigo cualificado nombrado por el obispo, no por el sacerdote. Pero estamos hablando de ya nosotros aquí. Entonces, el sacerdote es un testigo cualificado. Por tanto, hay 3 testigos del matrimonio: los 2 padrinos, que no son padrinos, son testigos de la boda, y el sacerdote. ¿Quiénes son los ministros? Los cónyuges. Sujeto en el matrimonio. La Iglesia Católica solo permite acceder al matrimonio a las personas que cuenten con. Aquí viene un paréntesis que voy a hacer. Según el derecho canónico y según el catecismo de la Iglesia, se debe llegar al matrimonio con los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son? Bautismo, primera comunión y confirmación. Y desde luego con la confesión. Eso es lo regularmente, lo ordinario, lo normal. Es que un muchacho que se va a casar sea bautizado, primera comunión y confirmado. En la práctica nos va a llegar mucha gente que no está confirmada. Y aquí hay una discusión. En Ibagué no nos hemos puesto de acuerdo. Les cuento qué hago yo, obedeciendo al derecho y obedeciendo a la práctica sacramental. Yo digo, todo sacramento tiene que recibirse voluntariamente, consciente de lo que va a recibir y con el fin de cumplir la misión encomendada por el sacramento o por Dios a través del sacramento. Me explico. Una persona que se va a confirmar, que se va a casar y no es confirmada, si yo le digo que tiene que confirmarse para casarse, él vaya a hacer un curso de una tarde y se confirma. ¿Para qué se confirmó? Para casarse. Para tener una partida de confirmación, traerme y decir, Padre, mire, ya me confirmé, el sábado pasado me confirmé, ya me puedo casar. Él no sabe para un requisito. Él no sabe ni para qué carajo se confirmó. Muchas parroquias lo están haciendo así. Yo no lo hago así, porque estoy convencido de lo otro. El año pasado tuvimos la experiencia de, ustedes estaban el domingo antes de la fiesta patronal, que Monseñor Gustavo, que es el vicario general, vino a confirmar. Confirmó 10 parejas ya casadas, que se casaron sin la confirmación. Entonces, yo que les dije a ellos, mire, yo los caso sin confirmación. La secretaria los va a llamar después para ofrecerles el curso de confirmación. Si ustedes quieren confirmarse, y les expliqué, esto mismo se lo expliqué a ellos, les dije, yo quiero que ustedes se confirmen sabiendo para qué es, conscientes libremente, para que asuman la misión en la iglesia. Bueno, padre, y se casaron. No vinieron todos a confirmarse, vinieron 10 parejas. 10 parejas que hoy están viniendo a misa. Ese día se casaron y ninguno de ellos ha pedido la partida de confirmación. No la necesitan. No se casaron para presentarle a un cura la partida. Se confirmaron porque estaban convencidos de que uno se confirma para ser soldado de Cristo, para vivir la fe y para anunciar el Evangelio. ¿No les parece eso bonito?
Ahora, que la gente se nos va, sí se nos puede ir. Pero es que el matrimonio tiene que estar ensamblado en una pastoral parroquial. Por eso es muy bonito que los que se van a casar se casen en su parroquia y vivan su proceso en su parroquia. Cuando yo fui vicario en la catedral, yo casé mucha gente. Y en Piedra Pintada, que es una iglesia bonita de matrimonios, entonces mucha gente quiere casarse en Piedra Pintada, en la catedral, en Cádiz, María Reina, porque son bonitas. Pero entonces a uno lo planillaba. Entonces el padre Aldemar casa a las 7 de la noche el sábado. Y yo llegaba y me llegaban 2 desconocidos. Yo nunca los había visto. Y los casaba sin tener una relación con ellos. Y nunca más nos volvíamos a ver. Hay gente que me dice, padre, usted me casó hace 10 años. Y me muestra la foto. No me acuerdo. No eran de mi parroquia. Pero cuando yo vi un proceso, hace 8 días vino unos líderes veredales de Tapias y me dijeron, padre, hoy hace 13 años usted nos casó. Yo les dije, claro, me acuerdo, porque eran mis fieles, hicieron proceso conmigo y cuando los casé pude incluso hacer broma de ellos mismos, porque los conocía. Era un sacerdote que los conocía. El sábado voy a casar a unos que hoy los confesé. Y le pedí permiso al muchacho para hablar de algo que él me dijo en la confesión. Le dije, ¿puedo decir esto? En la homilía me dijo, padre, tranquilo, hágale, háblelo. Porque ya lo voy conociendo. Es mucho más bonito. Es bonito cuando se compenetran de esa manera. Por eso es importante que los matrimonios se hagan en un proceso de evangelización. Cuando es un proceso de evangelización y de formación parroquial, la gente no se nos va. Incluso sería muy bonito una pastoral de acompañamiento a los nuevos matrimonios. Que no sea lo bendijes, lo solté y se fue, sino un proceso de acompañamiento. Pero eso tiene que haber un compromiso del párroco, una buena pastoral familiar y un dejarse ayudar de los nuevos esposos. Porque a veces vienen, se casan y jamás vuelven. Después cuando vuelven, vuelve uno a llorar y el otro en un ataúd. Pues allí no se puede hacer nada. Novio era cuando ya sale la puerta de cuando ya iban a casar. De resto no había novio. Usted escuchaba, no sé si estaría equivocado, pero uno hoy en día los chinos novios se llaman novios. A ver, Beatriz me está preguntando si novio solamente cuando está en la puerta de la iglesia. El noviazgo es una cosa tan sagrada que se ha perdido. Novio es cuando yo siento atracción por una persona y decido vivir una etapa de conocimiento, de escucha, de diálogo, de amor fraterno y de respeto. Tal vez ustedes vivieron la etapa de novios, donde tenían que hacerse en visita con el cuñado al medio. A mí me tocó cuidar a mi hermana. No sirvió de nada porque después se fue con un señor. Pero me tocó cuidarla. Esa etapa de noviazgo es eso. Pero hoy en día el noviazgo, Betty, se acabó. Porque mi niña se fue con el novio para Europa 15 días. Con el novio. Mi niña vive con el novio en un apartamento en Bogotá, porque están los dos estudiando en la universidad y están en el mismo apartamento. Ay, no me crean a mí tan bobo. ¿Son novios? No, son marido y mujer en unión libre. O viven en unión libre o son amantes. Pero novios no, el novio es el que se respeta en castidad. Sí, no. Ahora, si me llegan una parejita de novios, ellos son novios hasta cuando yo les dé la bendición
después del consentimiento. En el consentimiento dejaron de ser novios para ser esposos. Espero que me haya comprendido. Ya les hablé entonces de que lo más normal es que lleguen bautizados con comunión y con confirmación. Pero cuando no están confirmados, yo personalmente aconsejo un proceso en el cual se puedan casar sin confirmación, pero después se confirmen, no para casarse, sino para vivir su fe. Hay que mirar que no tengan impedimentos. Impedimentos como cuáles. Que no sean menores de edad, que no sean de otra religión, que no sean personas que no creen en el sacramento, que no sean familia cercana, un tío con una sobrina. A ver, la iglesia permite casarse en dos primos hermanos. Se permite con permiso del obispo. Ahora, si usted me pregunta, padre, ¿y usted qué piensa? A mí me enseñaron de niño, me dijeron, nunca se enamore de una prima hermana que es como si fuera su hermana. Y me decían, tantas mujeres en este mundo y usted se escoge una prima. Y había que respetarse. La prima podía cogerlo a uno de la mano hasta acostarse en la misma cama con uno, y uno la respetaba porque una prima hermana era como si fuera una hermana. Yo todavía sigo pensando lo mismo. Perdonen que yo sea anticuado. Ah, usted también le decía, usted también tuvo padres anticuados. ¿Qué pasó? Ah, bueno, Alfonso es. Alfonso me está hablando de casos que pasan y que salieron hoy por noticias, de un padre que embarazó a su hija. Primero, es un pecado gravísimo, no es permitido, ni siquiera aquella que hace las veces de hija, una hijastra, es una hija, o aquella que ha criado. A ver, si yo como sacerdote ayudo a criar a una niña o un niño, sin haberlo engendrado y vive conmigo en la casa, yo lo ayudo, que no está bien tenerlo en la casa. Esa persona es como si fuera un hijo y debo respetarlo como un hijo. Si hay un niño en la calle y usted, papá, mamá, Alfonso, usted que me está preguntando, tiene un niño en la casa que usted adoptó porque estaba en la calle y lo trajo a su casa a vivir, le dio trato de hijo, ese niño que es suyo, un hijo, y usted tiene que tratarlo como hijo. Pero hoy la vida se ha dañado tanto que no hay respeto. Hay padres que tienen relaciones con sus hijas. Conocí el caso de un señor que le decía a sus hijas, antes de pasar por las manos de cualquier varón, pasan por las manos mías, porque yo para eso las crié. Terrible, el mundo está patas arriba. Continúo. El rito actual prevé incluso que antes del matrimonio se pongan unos anuncios en la parroquia con antelación. Se llama a mí se me escapó ahorita el nombre, las proclamas. Así como cuando un muchacho se va a ordenar, debiera hacerse en el matrimonio. Entonces, vamos a decir que Betty se va a casar con Alfonso dentro de un mes. Son de la parroquia, ¿cierto? ¿Para qué lo publicamos? Porque si de pronto Alfonso está conviviendo con otra persona, lo hagan saber. O si Betty está involucrada en una relación, lo hagan saber. Cuando un sacerdote se va a ordenar, o diácono o sacerdote, se hace proclama. Entonces el señor José Aldemar Durán se va a ordenar sacerdote. Se va a ordenar, pero si él convive con fulana de tal, usted tiene que ir a hablar para que no se ordene. Se llaman proclamas. Se debieran hacer, no se están haciendo, pero se debieran hacer. Y no se hacen, pero se debieran hacer. Está previsto que se hagan. Aquí me dijeron que se llaman primicias. No, se llaman proclamas. Primicia es otra cosa, ¿cierto?
Se llaman proclamas. De manera que las personas que piensen que hay un impedimento para el matrimonio se lo comuniquen al párroco. Mire lo bonito de los testigos. A mí me choca que entre un testigo a hablar conmigo en las informaciones y luego salga a contar qué le preguntaron para que el otro diga. Ni me gusta que usen el teléfono, no me gusta que usen el teléfono para preguntar. Porque muchas veces el testigo es el que impide el matrimonio. ¿Sabe usted que el novio tuvo algún desorden psiquiátrico? Y el testigo me dice, claro, padre, él sufre problemas mentales. Yo lo escribo allí y ya hay un impedimento para el matrimonio no se celebra. El testigo me va a decir de la honestidad de los dos y si es posible que el matrimonio sea efectivo. La última pregunta en las informaciones prematrimoniales es, ¿cree usted que estas dos personas son aptas, capaces de formar una familia íntegra a los ojos de Dios y de la Iglesia? Mira la responsabilidad de los testigos. Para eso se hace. No, aquí me preguntan si se dicen amonestaciones. No, amonestaciones cuando yo casi que reprendo a alguien. Lo amonesto para que no haga esto, no haga aquello. ¿Ah? Ay, sí. Los fines del matrimonio. Son las 8:05. Voy a dejar los fines y los efectos del matrimonio para la otra catequesis porque son más largos y son muy importantes. Y eso tiene que quedarles claro a ustedes. En los fines y efectos del matrimonio vamos a hablar mucho más en la próxima y espero que nos quede muy claro. Yo aquí coloqué continuamos para que no nos perdamos. Les doy las gracias a ustedes por este momento de catequesis, por estar allí, por preguntar. Me interesa muchísimo porque en la vida matrimonial, desde la vida matrimonial se arregla la sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dígnate, Señor, bendecir a estas personas que han estado hoy en la catequesis, bendecir sus familias. Apiádate, Señor, de aquellos que sufren, de aquellos que han tenido dificultades en la vida matrimonial o que están pasando por estos momentos. Dígnate bendecir las familias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buena noche. Dios les bendiga.